Vamos a dar continuidad al análisis de la carta de Jesucristo a la iglesia en Esmirna, según lo hemos comenzado. Le titulamos El dolor del rechazo, porque la carta de Jesucristo a la iglesia en Esmirna describe 3 escenarios que bien pueden extrapolarse a nuestro momento y circunstancias, como ya dijimos. Los 3 escenarios son un presente precario, un mayor sufrimiento futuro y una expectativa de victoria final. Nos ocuparemos ahora de revisar el segundo de estos escenarios, un mayor sufrimiento futuro. Además de pobres, los creyentes en Esmirna eran hostigados por los opositores blasfemos, pretendidos seguidores del judaísmo, pero cautivados por el engaño de Satanás en su oposición a Cristo. A ciertos judíos de Esmirna y Filadelfia se les llama sinagoga de Satanás. Satanás, el adversario, el gran enemigo, el acusador de los hermanos, se oponía a la iglesia no solo a través de falsos maestros, sino también a través de miembros de la comunidad judía. La denuncia de los judíos en esta carta está dirigida al judaísmo institucional de la época, que se convirtió en un formidable oponente de la iglesia. Fueron los gobernantes de la sinagoga en varias ciudades romanas los que a menudo perseguían a Pablo. Y los judíos de Asia fueron los responsables del encarcelamiento de Pablo en Jerusalén. En el Evangelio de Juan, escrito a una audiencia en la proximidad de Éfeso, el apóstol señala repetidamente a los judíos como los enemigos de Jesús. El sufrimiento de la iglesia en Esmirna no solo se limitaba a las carencias materiales, sino que también incluía una fuerte oposición verbal. Jesucristo denuncia a los opositores judíos en Esmirna con estas palabras: conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Ellos creían defender la verdad del judaísmo, pero en realidad estaban traicionando la verdadera fe judía, la de Abraham, Isaac y Jacob. Jesús les dijo en su momento a los opositores judíos: si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad. Abraham nunca hizo algo así. Ellos tenían sinagogas que en realidad se habían convertido en santuarios del odio satánico contra Cristo. La oposición a los cristianos entrañaba una blasfemia contra Dios. Según se indica en el bosquejo del uso bíblico de Larry Pierce, el término griego que aquí se traduce blasfemia conlleva el significado de calumnia, detracción, discurso ofensivo al buen nombre de otro, discurso impío y reprochable, perjudicial para la majestad divina. Strong lo define como difamación, especialmente contra Dios, y lo traduce blasfemia, hablar mal, quejarse o protestar fuerte y persistentemente acerca de. Miren ustedes, la crítica, el rechazo y la difamación que sufren los cristianos hoy no es nada más que la continuidad del ataque histórico y persistente del diablo contra Cristo. La rebelión satánica contra Cristo se convierte en persecución, y el escenario que se describe en esta carta a Esmirna revela un ambiente espiritual hostil, intenso y sostenido contra Cristo y los cristianos. Sin embargo, esto era solo el comienzo. El diablo no se contenta con solo difamar a la iglesia, quiere destruirla. Y Jesucristo les advierte: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días.
La ciudad de Esmirna era un importante centro de culto al emperador y el hogar de un templo de la diosa Roma. El escritor romano Cicerón llamó a Esmirna la ciudad de nuestros aliados más fieles y antiguos. Su larga historia y de alianza con Roma comenzó en el año 195 a.C., cuando Esmirna se convirtió en la primera ciudad en erigir un templo para la diosa Roma. En el año 26 después de Cristo, Tiberio eligió a Esmirna entre 11 solicitantes asiáticos para convertirse en el guardián del segundo templo de culto imperial en Asia. La gran e influyente población judía de Esmirna persiguió a los cristianos, posiblemente calumniándolos en la corte romana, alineándose así con Satanás en contra de los propósitos de Dios. Jesús había dicho a los opositores judíos de su tiempo: ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. En efecto, la persecución judía implicaría la muerte de algunos cristianos. Un discípulo de Juan, llamado Policarpo, más tarde llegó a ser el obispo de la iglesia de Esmirna. Y durante la persecución del siglo II fue llevado ante un tribunal romano y condenado a la hoguera por negarse a renunciar a su fe cristiana. Poco antes de su dramática ejecución, Policarpo declaró: durante 86 años he sido su siervo y él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Pero hermanos, la persecución es un necesario proceso de prueba. Jesucristo anima a la iglesia en Esmirna a enfrentarse sin temor a la persecución que vendría. Aunque la persecución la capitanea el diablo, en realidad constituye un necesario período de prueba de la fe y el compromiso de los cristianos. Jesús les asegura a aquellos creyentes que, aunque intenso, este sería un breve período de persecución y pruebas que duraría 10 días. Claro, los 10 días es un número simbólico que indica un breve período de tiempo. Daniel y sus 3 amigos hebreos se negaron a comer la comida babilónica contaminada y se sometieron a pruebas durante 10 días. Cuando el período había terminado, ellos salieron reivindicados. De igual manera, ahora Jesucristo espera que los cristianos de Esmirna salgan aprobados. Recuerden ustedes que el apóstol Pedro le dice a la Iglesia Universal que no deben sorprenderse de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, les decía, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. En conclusión, debemos señalar que la iglesia sufrida es la iglesia vencedora. La iglesia de Jesucristo tiene una larga historia de sufrimiento. El escritor a los hebreos da testimonio de ello cuando escribe: se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos.
Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados y a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros lo mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. La persecución es inevitable, hermano, hermana. Vamos a ser probados de una manera u otra para desmentir al acusador de los hermanos y para justificar la coronación de los victoriosos. Oremos como los cristianos primitivos. Oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Y sabes qué dice el recuento? En Hechos 2, 29, 31. Que después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Este será el mejor de los resultados que nos pueda producir la persecución.